está en contacto con Radio Continental. Ministro, ¿usted va a hablar públicamente hoy? Sí, de la denuncia penal que acaba de hacer el Poder Ejecutivo contra el juez de las carreras por dádivas recibidas de Clarín. ¿Que será una conferencia de prensa? Sí, estamos acá con los senadores Fuentes y con el representante en el Consejo de la Magistratura del Ejecutivo, que es Hernán Arroyales. ¿A qué hora será la conferencia? No, ahora, yo si quiero anticipo con ustedes. ¿Cómo no? Estoy en línea. Díganos, ministro, ¿qué es lo que van a anunciar? Vamos a anunciar en estos momentos que la Jefatura de Gabinete de la Nación, en nombre del Poder Ejecutivo, acaba de presentar una formal denuncia penal en la Procuración General de la Nación para que se investigue la conducta del juez de las carreras, que es el juez que tiene en sus manos en estos momentos la medida cautelar solicitada por Clarín para volver a suspender la vigencia del artículo 161 a favor de Clarín, más allá del 7 de diciembre, como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la denuncia presentada ante la justicia penal es por la presunta posibilidad que el juez de las carreras haya recibido dádivas, de acuerdo a lo que establece el artículo 257 del Código Penal, en forma directa por Sertal e indirectamente por Clarín, ya que Sertal es una organización de grandes conglomerados mediáticos que ha hecho un congreso en Miami en la primera quincena del mes de mayo y invitaron al doctor de las carreras junto a otros jueces. El doctor de las carreras hoy, igual que el martes y miércoles pasado, públicamente admitió que fue invitado por Sertal, públicamente admitió que Sertal le pagó los pasajes aéreos a Miami, también públicamente admitió que le pagaron los gastos de hotel en Miami, y Sertal es una organización de grandes conglomerados mediáticos en donde participa el Grupo Clarín, no en el auspicio solamente de este encuentro a través de Cablevisión, sino en la conducción directiva de Sertal, ya que su gerente de relaciones institucionales, Verdaguer, es director de Sertal, director titular de Sertal. Por otra parte, otro de sus conductores de este organismo es Bursaco, que es el titular del área de Cablevisión y es además gerente en el Grupo Clarín y además es miembro de Sertal. Por otra parte también está Sergio Piris en Sertal, que es el abogado de Clarín y de Cablevisión en muchas causas. ¿Puede argumentar, Francisco de las Carreras, que no sabía esta relación que usted señala con tanta precisión entre Sertal, Clarín y los grupos como Clarín en América? No, nosotros, mire, las normas argentinas siempre presumen que el derecho es conocido por las personas, más lo deben conocer los jueces. Los jueces tienen más responsabilidad de conocer el derecho y saber que no pueden aceptar invitaciones a viajes y hospedajes de una de las partes, porque están recibiendo un beneficio de una de las partes. Por lo tanto, en este caso ya no es una violación a las normas éticas. En este caso, cuando ya se recibe un beneficio tan importante como son los gastos pagos para ir a Miami, el juez permaneció 15 días en Estados Unidos. ¿Pero le pagaron los 15 días o le pagaron los 3 días del seminario? Bueno, eso es lo que esperamos que se investigue, si fueron 15 días o los 3 días, pero está claro que durante esos 3 días esta organización Sertal pagó los gastos de pasajes y el alojamiento en un hotel importante y caro, como es el Billmore, en Miami. ¿Y se sabe si él se quedó en ese hotel los 15 días o si siguió viaje para otro lado? Bueno, eso es lo que pedimos que la justicia penal investigue. Nos parece un hecho gravísimo porque en manos de este señor está la posibilidad de suspender nuevamente el artículo 161 de la Ley de Medios, que es una ley absolutamente constitucional. ¿Y por qué por esto denuncian a De las Carreras y no también a Recondo, que parecería participó del viaje, y otros jueces que fueron? Bueno, incluso en Sertal, la directora para el área de Argentina es la hija de Recondo, y sabemos que otros jueces han estado de viaje también. Lo que sucede es que esos jueces aún no han intervenido en forma directa en el expediente de Clarín, en el pedido de suspensión del 161. Recondo de alguna manera ha tenido una intervención.
muy prominente, que pensamos que ha sido quien ha liderado una estrategia, incluso por su responsabilidad en la Cámara. ¿Y entonces por qué no es denunciado igual que de las carreras? Está denunciado por el sistema rotatorio. Establecieron un sistema inédito y violatorio de todas las normas en la justicia argentina, violando el concepto constitucional del juez natural, estableciendo jueces semanales, pero no de ahora, Víctor Hugo. Esto viene desde el mismo momento en que el Congreso de la Nación estaba por sancionar la ley de medios, estableció esta Cámara un sistema rotatorio semanal que las personas podían saber con anticipación a qué juez le tocaba por semana, y obviamente en este caso el Grupo Clarín fue y presentó la primera cautelar ante un juez que sabía de antemano quién iba a ser, que era el doctor Carbone, que ya había jubilado y que lo convocaron para que esté al frente del Juzgado Civil y Comercial número 1 para viabilizar esta primera cautelar que salió antes incluso de que el Ejecutivo promulgue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, lo hicieron entre el 2, 3 y 4 de febrero, creo. De octubre, Víctor Hugo, de octubre. O sea, la ley fue... No, pero yo en la demanda, la demanda que he leído dice 2, 3 y 4 de febrero de 2010. Bueno, eso fue el dictado de la cautelar final. Pero el doctor Carbone toma la cautelar incluso antes... Mire con qué precisión se movió todo esto, antes de que el Poder Ejecutivo promulgue la ley. Después que la sancionó el Congreso, entró la presentación del Grupo Clarín en el Juzgado Civil y Comercial número 1 a cargo del doctor Carbone, que ya había renunciado, y ya se le había aceptado la renuncia. Hay algo que ocurrió ayer, ministro, me imagino que ya va a la conferencia de prensa, no quiero abusar de su tiempo, pero Gustavo Bocanera, que es secretario de la Cámara Civil, habló de la situación de Recondo y parece que efectivamente los sorteos fueron, no sé si la palabra trucha es la correcta, sería de una manera irregular los sorteos que dejaron a Tetamanqui. Absolutamente, las irregularidades son casi por decenas. ¿Pero qué es lo que dijo Bocanera? Bocanera reconoció de que no se había hecho mediante el sistema electrónico los sorteos, sino a través de papelitos. Y eso es algo que es absolutamente irregular, que es violatorio de cualquier garantía constitucional en Argentina. Acá se han violado garantías constitucionales. En primer lugar, esta Cámara Civil y Comercial es una Cámara que debe intervenir en marcas y patentes, esa es la función. ¿Qué tiene que ver la intervención de una Cámara de marcas y patentes en la impugnación de un acto lícito del Estado como es una ley? La Cámara competente es la Cámara contenciosa administrativa. Sin embargo, esta Cámara, primera irregularidad, se declaró competente cuando no tiene competencia. La segunda irregularidad, a través de un sistema rotatorio que permite elegir a qué juzgado recurrir para pedir una medida cautelar, lo que llamamos forum shopping. En tercer lugar, ¿quién se hizo cargo de ese juzgado vacante? No un juez de la Constitución, un juez jubilado, que fue convocado para dictar sentencia, porque está eximido de la sanción disciplinaria. Y por sorteo. Que tiene. En cuarto lugar, no fue por sorteo electrónico, fue a través de papelito. Pero Bocanera dice que eso no es ilegal, que no es habitual, pero que no es ilegal. No, es absolutamente ilegal. No puede elegirse un juez de la federal entre cuatro paredes con dos personas sin participación de las partes. Por eso la Corte mandó a corregir inmediatamente eso, violando incluso el sistema de subrogancia, porque cuando queda un juez vacante debe ser sucedido por el juez que sigue en orden de prelación. Si queda vacante el 1, tiene que ser sucedido por el 2. Eso establece la ley. Y volviendo a lo primero, ministro, la denuncia contra de las carreras, ¿la hace quién? ¿Por qué delito y ante quién? La denuncia contra las carreras la hace el Poder Ejecutivo Nacional en la persona del Jefe de Gabinete de la Nación, en función del artículo 100 de la Constitución, que le otorga la Administración General de la Nación al Jefe de Gabinete. La hace contra de las carreras por el delito del Código Penal del artículo 257, que es haber recibido dádivas, que se investiga la recepción de dádivas por parte del juez de las carreras, que tiene en sus manos la causa para dictar quizás una nueva cautelar a favor de Clarín, por parte de Sertal, que es una organización de medios conglomerados importantes de América, y en donde Clarín tiene en esa organización una posición dominante, ya que tiene al titular del Consejo Directivo, que es Hernán Verdaguer, que es gerente de Clarín, está Walter Bursaco, que es además titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, donde Cablevisión tiene un rol muy importante, y además es miembro de Sertal. Está Pires, que es abogado del grupo y además es integrante de la comisión de Sertal en el rubro jurídico, y además el Congreso fue auspiciado por Cablevisión y fue auspiciado por CAPSA, que es una organización en donde además está integrado un integrante del grupo Clarín muy cercano a la conducción de Clarín. ¿Y qué pasa con de las carreras ahora, hecha esta denuncia? Lo primero que ocurre, ¿qué es?
De las carreras, creo que ante esto que ya linda el derecho penal y la responsabilidad penal, por una cuestión de ética debería excusarse, porque un juez que tiene que decir un hecho de extrema gravedad institucional, como es impedir que una ley de la nación, votada por una mayoría abrumadora... Supóngase que no renuncia. Si no se excusa, nosotros lo hemos recusado, pero si no se excusa, va a ser un verdadero escándalo. Pero más allá del escándalo, ¿qué pasa después? ¿Cuál es la jugada siguiente? ¿Lo pueden denunciar penalmente? Nosotros lo hemos denunciado penalmente. Ya la denuncia es penal. Está la denuncia penal, y además hemos girado las actuaciones penales nuestras al Consejo de la Magistratura para que la Comisión de Acusación y Disciplina, que ya lo tiene citado por otro tema de las carreras, agrega la citación que de las carreras debe comparecer en los próximos días en la Comisión de Acusación y Disciplina. Tenía 20 días. Este caso, que es distinto y va por afuera de lo que motivó que lo citaran, ¿o es lo mismo? No es lo mismo, porque ahora hay una causa. No, es otro... Correcto. Es otro tema. ¿Implicará que de las carreras no tiene actividad como hombre de la Cámara hasta cuándo? Sigue teniéndolo, porque aún la Cámara no aceptó la recusación nuestra. La Cámara debería, a nuestro criterio, aceptar la recusación que el Ejecutivo ha hecho para decirle, señores, un juez que estuvo invitado por una organización conducida por el Grupo Clarín no puede tener... Está bien, pero si la Cámara dice que no, porque la Cámara está bastante tocadita por Clarín, ¿qué pasa? Y si la Cámara dice que no, lamentablemente el doctor de las carreras va a poder dictaminar a favor de quizás del Grupo Clarín. Pero ¿y entonces qué pasa con esta denuncia? ¿Esta denuncia para qué sirve? Esta denuncia sirve para que la justicia penal no solamente sea el Consejo de la Magistratura, sino para que la justicia penal lo investigue al doctor de las carreras. Pero esto va por otro lado, con otros tiempos, con otro trámite. De todas maneras, entonces, de las carreras puede ser sostenido por la Cámara y fallar en el caso Clarín. Lamentablemente sí, hasta este momento sí, porque la Cámara aún no aceptó la recusación del Ejecutivo y porque la justicia penal va a empezar a intervenir ahora. O sea que a Mañeto le queda todavía el recurso de las carreras. ¿Qué pasaría si de las carreras queda? Porque la Cámara dice que se quede y efectivamente falla a favor de Clarín. ¿Qué ocurriría? Lamentablemente... el 7D no corre. El 161 podría quedar suspendido luego del 7 de diciembre. Pero igualmente el Senado de la Nación ha votado en la víspera el per saltum para que ante esta situación de extremísima gravedad institucional podamos... Bueno, ahí tiene una suerte el gobierno muy especial, que es que en la causa, cuando Clarín se presenta para la cautelar, es Clarín que habla de gravedad institucional. Yo he tenido acceso... casual, pero acceso al fin a lo que es toda la copia de la demanda, y el punto número 5 está titulado con esas palabras, gravedad institucional. Sí, en ese momento ya había gravedad institucional. Imagínese si no hay gravedad institucional ahora, que uno de los poderes de la nación, como es el Poder Judicial a través de una Cámara, está bloqueando la actividad de otro poder, como es el Poder Legislativo. Acá Ministro, con todo respeto entonces, entendiendo, ustedes van a hacer ahora, dar un paso que a los efectos importantes del 7D y lo que está en discusión no tiene consecuencias inmediatas, esta denuncia que van a presentar ahora. Esperemos que sí. Yo creo que la Cámara Civil y Comercial, los integrantes de la Cámara, deberían evaluar. Pero eso es otra cosa, eso va por otro lado, son los que tienen que considerar la recusación que ustedes presentaron. Exactamente, yo creo que si un juez penal de la Nación, no sabemos quién saldrá sorteado y quién tendrá la causa, advierte la gravedad institucional que esto tiene, debería citar de inmediato al doctor de las carreras para que dé explicaciones, porque a 5 meses antes de poder dictar él una resolución, una cautelar, que suspenda los efectos de una ley que fue votada hace 3 años por el Congreso de la Nación, ha participado alegremente y lo ha confesado públicamente. Entonces el per saltum a Miami en un hotel 5 estrellas por una organización que conduce el Grupo Clarín. Ministro, entonces el per saltum que se trata el 14 de noviembre es una instancia que pasa a ser decisiva para el gobierno. Así es. Pasa a ser un remedio excepcional ante un caso de extrema gravedad institucional. ¿Y qué pasa si la Corte se los devuelve? Entiende, aunque lo dice el gobierno, Clarín lo dice en su propia demanda, es de gravedad institucional y lo que ocurre en el país demuestra que es de gravedad institucional. Pero la Corte puede... estaríamos en la antesala de un conflicto de poderes, porque el Congreso de la Nación ha votado en forma clara una ley
que además tiene un nivel de consenso altísimo en la Argentina, y hay otro poder que está impidiendo que una ley se... Menos mal que nos tiramos el lance, porque en una conferencia de prensa es muy difícil que hubiera un juego de ida y vuelta para entender cabalmente. Estoy contento de haber podido hacer esta nota para entender qué es lo que nosotros queremos en cada uno de los temas. Daniel. Ministro Daniel López, para entender los pasos, el 14 de noviembre el per saltum sería ley. Ustedes desde el Poder Ejecutivo podrían pedirlo en los días siguientes, en la segunda quincena de noviembre. ¿Cuánto tiempo tiene la Corte para responderles? No hay tiempo para responder, pero pensamos que la gravedad institucional que esto ha generado, la incertidumbre que hay en centenares de operadores de radio y televisión en Argentina, que también por la vigencia de la ley tienen que desinvertir, son más de 26 en realidad que tienen que desinvertir, pero la incertidumbre que se genera también en centenares de operadores que quieren invertir en poder sumar algún medio, y bueno, lo que significa hoy la comunicación en el mundo y en Latinoamérica, que ya no es un tema de pluralidad de voces, sino es un tema de garantizar pluralidad para que el sistema democrático se fortalezca y esté vigente. Creo que esos elementos hacen que la Corte seguramente va a analizar con rapidez. Una más, ministro. Si la Corte no aceptara el per saltum, ¿puede haber un decreto? No, nosotros nos vamos a manejar en el marco de la ley y de los procedimientos normativos existentes. Nosotros pensamos que la Cámara Civil y Comercial tiene aún la chance, luego de tantas irregularidades que se han cometido, tantas y numerosísimas de su competencia. Pero si ustedes presentan estas denuncias porque han mirado a la Cámara, ¿cuántos son los integrantes de la Cámara? Se han ido 2, quedan 7. Pues en forma simultánea, Víctor Hugo, se está bloqueando la posibilidad que el Consejo de la Magistratura elija a los jueces de la Constitución. Eso es otro tema. Permítame avanzar sobre esto. Hay 7. Según la mirada del gobierno, de los 7, ¿cuántos de la Cámara tienen que decir que está bien la recusación a de las carreras? 4. No, se debe integrar una sala, la Cámara tiene 3 salas, esto se está tramitando en la sala 1, como en la sala 1 renunció Farrell y de las carreras está recusado, debe intervenir. Pero ahí está Medina. La doctora Ana Jurieta más algún otro que se sortea hasta el momento, pensamos que puede ser Medina y que puede ser Recondo. O sea, y ganan Recondo, ellos. Medina y Ana Jurieta tendrían que decir si de las carreras está bien recusado por el gobierno o no. No, pero si la Cámara está así constituida, ustedes ya saben de antemano que le van a decir que no está bien recusado, de las carreras estará habilitado, y en ese caso la expectativa del gobierno está centrada en el per saltum. Realmente creemos que sí, porque en el caso del doctor Recondo, él no solamente viajó a Miami, se hospedó en el mismo hotel y aceptó los pasajes pagos por Sertal y los gastos de hotel por Sertal, sino que además fue él uno de los oradores principales en la apertura junto a Molteni del grupo Clarín. Es muy gracioso que sea Recondo el que puede llegar a tener la decisión de si de las carreras está bien o no, porque va a decir que está bien, porque si no tendría que reconocer que lo de él también estaba mal. Exactamente, y que su hija, además, en el caso de Recondo, su hija es la delegada para Argentina de Sertal, la hija de Recondo, ¿no? Es gracioso cómo se expusieron, porque lo que dijeron en ese seminario era, en varios casos, Recondo sobre todo, contra la ley de medios. Totalmente, o sea, preopinó además Recondo. Recondo preopinó, Recondo fue el artífice del sistema rotatorio, que es un sistema absolutamente ilegal, y Recondo tiene a su hija como delegada para Argentina de Sertal, y digamos, y también viajó a Miami con los gastos pagos por Sertal. Yo creo que ha traspasado todos los límites esperados en cuanto a la ética mínima que deben tener los magistrados en su relación con las partes, ¿no? Ministro, usted acaba de decirnos que pediría al Poder Ejecutivo el per saltum a la Corte y que si la Corte lo negara se